Bueno, finalmente llegaron ayer las primeras dosis de la vacuna rusa. Estamos hablando de 4.000 dosis que van a servir para poder inocular a 2.000 profesionales de la salud directamente vinculados a las unidades de terapia intensiva. Eran las 17:30 cuando llegaba este avión carguero con estas tan esperadas vacunas. Ahí estaba el ministro de Salud y otras autoridades esperándolas. Inmediatamente y con un procedimiento bastante aparatoso fueron llevadas hasta el local del programa ampliado de inmunizaciones. Y hay que recordar que están en este momento haciendo los controles pertinentes y a partir del día lunes van a empezar a vacunar a estos profesionales de la salud, médicos, enfermeros y enfermeras que están directamente vinculados a las unidades de terapia intensiva, o sea, la primera línea en la batalla contra el COVID. Tenemos que recordar que se trata solamente del 3% del personal de blanco, el que va a recibir estas primeras dosis. Se guardan las otras 2.000 para aplicar la segunda dosis cuando hayan pasado unas 3 semanas, 21 días aproximadamente. Mientras tanto, seguimos esperando que lleguen las vacunas en cantidades importantes para poder inocular a toda la población vulnerable. Ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buen día, Menchi. Buen día, María Teresa, toda la gran audiencia de Telefuturo. Bueno, doctor, ¿qué análisis haces de estas primeras dosis que han llegado, estas 4.000, apenas 4.000 vacunas para inocular a 2.000 personas? Si bien es muy importante que las personas que están en la primera línea de batalla contra el COVID reciban ya la vacuna, como son los terapistas, como son las enfermeras, enfermeros, y también tengo entendido personal de limpieza directamente relacionado a las UTI, pero obviamente no es suficiente, doctor. ¿Cuándo podrían llegar las otras vacunas contra el COVID y qué otras vacunas podrían estar llegando? En primer lugar, son insuficientes y en segundo lugar, me hace retrotraerme a marzo, abril del año pasado, cuando llegaba el avión chino con la carga insuficiente y con el equipamiento de protección individual que no se ceñían por las especificaciones técnicas. Creo que es insuficiente que toda la movilización que se hizo por parte de las autoridades para recibir un pequeño refrigerador con 4.000 dosis de vacuna y a esperar desde el jueves hasta el lunes para comenzar a inmunizar cuando estamos frente a una emergencia sanitaria y que esto en países de la región se están haciendo en forma vigorosa 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nosotros necesitamos 3 días o 4 días para comenzar a inmunizar. Eso no, realmente no es muy esperanzador. Doctor, hemos pasado la barrera de los 3.000 muertos. En Paraguay, hasta el día de ayer, se han contabilizado 3.008 muertos fallecidos a causa de la pandemia. Y si bien muchos de estos fallecimientos se dieron en momentos en que todavía siquiera podíamos hacerle frente al COVID en las unidades de terapia intensiva o en la propia comunidad, porque había mucho desconocimiento e informaciones que iban y venían, a partir de ahora tenemos que decir que las muertes se pueden evitar porque tenemos ya la herramienta, que es la vacuna, pero las vacunas no llegan. Hoy lo escuchaba el doctor Arbo, Antonio Arbo, exministro de Salud, decir, se durmieron. Las autoridades del Ministerio de Salud, las autoridades nacionales encabezadas por el presidente de la República, se durmieron. Y esa conversación que tenía el otro día el señor Mario Abdo Benítez con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendría que haber sido allá por noviembre o por diciembre como mínimo. O antes, Menchi. Los rusos fueron los primeros en registrar la vacuna Sputnik. El laboratorio que desarrolla la vacuna Sputnik viene trabajando sobre ella desde la epidemia del ébola en el 2012. Gamaleya es uno de los laboratorios de investigación y desarrollo de vacunas más importantes del mundo. El Fondo de Inversión Rusa intentó registrar la Sputnik en los primeros días de enero de este año y fue reiteradamente rechazado por burocracias políticas y administrativas. Es decir, no es que se durmieron, siguen durmiendo y nosotros seguimos padeciendo de esta brutal pandemia que, si vos te has fijado en los últimos días, hemos tenido otra vez un incremento importante de los detectados positivos testeados Sí, diarios. sí. Ojo, estamos en un 36% de los positivos y en inicio de febrero estábamos en 20, 22. Está habiendo otra vez un pequeño pico dentro del canal
amesetados que nos encontramos ya hace varios meses. Tommy, vos hablabas recién, dabas algunas indicaciones de lo que es esta vacuna rusa Sputnik V, pero nos gustaría que puedas ahondar un poquitito más en la confiabilidad que podemos tener en esta vacuna, en la eficacia de la misma, en la seguridad que le puede dar a los que vayan a ser vacunados. Esta es una vacuna que usa una plataforma o un desarrollo, para que entendernos mejor, con un vector viral que ya fue utilizado muchas veces en humanos y en muchas vacunas. Por lo tanto, no tendría que haber problemas en seguridad. Pero eso recién lo vamos a dar certeza de aquí a 2, 3 años, cuando finalice la fase 4, que está iniciando ahora con la producción masiva y la distribución masiva de las mismas. Pero aparentemente una vacuna que en los estudios preliminares de fase 3 han demostrado una efectividad por encima del 90%. No es la única vacuna rusa que está en desarrollo, ¿verdad? Hay otra vacuna, la Epivac, del laboratorio Biotech, también que hablan de una alta eficacia. Por lo tanto, hay que exigirles a las autoridades que utilicen todos los canales posibles de compra directa, de comunicación entre mandatario y mandatario, para procurar conseguir lo antes posible la mayor cantidad de dosis y que una vez que lleguen las dosis, no esperar el tiempo ocioso para aplicar las mismas, porque cada día que perdemos es un día que le estamos dando al virus a que se siga equivocando y comience a presentar variaciones mutagénicas que podrían alguna vez no ser reconocidas por la vacuna. Por eso decías, doctor, que no entendés por qué si llegaron ya ayer a la tarde se va a esperar hasta el día lunes para empezar a inocular. No se entiende porque no hay ningún tipo de entendimiento. Vacunar 1.900 trabajadores sanitarios, recién hoy se le va a localizar a los mismos y se le va a indicar en qué lugar y a qué hora tienen que ir a ser vacunados. Eso tenía que haber estado programado ya para que hoy se vacunen. Poner 1.900 dosis es extremadamente fácil. Esto no es un ensayo para crear musculatura, para ver cómo va a ser la logística, si es que realmente llega 1 millón de dosis o 500.000 dosis o 2 millones de dosis. Esto es como pedirle a un matemático probarle pidiendo una prueba de resta de 10 menos 5. Es decir, realmente no tiene explicación alguna, no tiene explicación alguna. Incluso hay una Uno buena... se encuentra desanimado con todo esto. Decía que hay una buena musculatura en el tema de la vacunación en Paraguay, doctor. Si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, el año pasado, en un tiempo récord de 2 meses, se vacunó a 1.200.000 personas contra la influenza. Si bien es una sola dosis, acá tenemos dos, habrá que esperar un tiempito para la segunda, pero de todas maneras, cuando te hablan de que probablemente a fines de este año terminemos de vacunar a la población, no entiendo por qué se dan esos tiempos cuando en otras situaciones, como la vacunación contra la influenza, la situación ha sido mucho más rápida, más eficiente. Y hay una sola explicación. Se han quedado dormidos para la adquisición de la vacuna. Vos no podés vacunar si no tenés vacuna. Sí. Primero tenés que tener vacunas almacenadas, luego distribuirlas y luego comenzar a vacunar. Hay 63 centros vacunatorios Sí. instalados hoy en día. El tipo de vacuna Sputnik que está viniendo se adapta a la logística de almacenamiento y distribución que nosotros tenemos. Es una vacuna que fácilmente se puede mantener la cadena del frío sin perder la viabilidad de la misma. Aquí lo que no se entiende es por qué, si las vacunas llegan ayer, recién el lunes se van a comenzar a aplicar. Que si esa va a ser la dinámica de la aplicación, Menchi, te puedo asegurar que no terminamos ni para el 2023. ¿Qué otras vacunas van a estar llegando, doctor? Y en general, ¿todas las vacunas más o menos tienen el mismo nivel de efectividad, de eficiencia, de eficacia? Porque la de Oxford AstraZeneca parece ser tiene, digamos, un porcentaje menor que la Sputnik, por lo menos. Esa va a ser una respuesta que te podremos contestar después de 1 o 2 años de evaluar el primer lote de vacunación. Las eficacias pueden tener diferencias de acuerdo a los grupos sociales, étnicos, características epidemiológicas de los países. Yo creo que todas las vacunas son mejor que nada. Hoy la de AstraZeneca habla de una efectividad por encima del 60% para evitar infección, pero casi en un 100% para evitar
casos severos de la COVID. Claro. Por lo tanto, igualmente las vacunas chinas, la CoronaVac, la Sinopharm, la CanSino, igualmente las vacunas de Pfizer, la De de Moderna, Moderna, y la de la de Johnson y AstraZeneca Johnson. es una de las vacunas que está dentro de la danza del sistema COVAX Facility, que obviamente va a llegar en algún momento a Paraguay porque utiliza una misma plataforma que la vacuna Sputnik, tiene la misma logística de almacenamiento y distribución y se adecua a las condiciones sanitarias de nuestro país. Doctor, no sé, ¿algo más que quiera usted agregar en relación a este tema? ¿Cuál es su principal preocupación hoy, en este viernes, en que todavía tenemos un panorama bastante desalentador en cuanto a cuándo podrían estar aquí llegando muchas dosis de vacunas? Me gustaría instar a las autoridades sanitarias que ya han pasado prácticamente un año del inicio de la pandemia y que ellos ya no tienen margen de error. La gente está fastidiada y no podemos vivir un 2021 otra vez dentro de la incertidumbre, que fue el factor común denominador del año que viene. Nosotros tenemos que tener un poco más de certidumbre en el 2021 para poder planificar la agenda país, tanto desde el punto de vista económico, financiero, educacional, social, familiar, de todo punto de vista. Por lo tanto, ya acá hay que hablar con las cartas abiertas, hay que ponerse las pilas y ya cada vez se acaba la tolerancia y los márgenes de errores. Y por último, doctor, la evidencia de lo que está pasando en países donde ya la vacunación ha empezado, si bien todavía no estamos hablando de países que han completado, creo que 1 o 2 a lo sumo han completado la vacunación de grupos vulnerables, pero la contundencia de los datos es, digamos, no se puede discutir porque han caído todos los números, doctor, tanto el número de contagios como el número de personas internadas en UTI, como el número de fallecidos. Es así mismo, Menchi. Nosotros vamos a producir una inmunidad comunitaria cuando tengamos el 80-85% de la población paraguaya y ahí sí vamos a poder hablar de haberle puesto freno a esta crisis sanitaria y a esta pandemia. Es así mismo como lo decís, eso está demostrado en Israel, en el Reino Unido y en muchos países de Europa e inclusive en Estados Unidos, que si vos ves la curva de descenso de los casos infectados y de la hospitalización y de terapia intensiva y la tasa de mortalidad han bajado brutalmente. Necesitamos la vacuna para conseguir una inmunidad comunitaria lo más rápidamente posible y no darle la oportunidad al coronavirus que realice un cambio mutagénico y que no sea reconocido por las vacunas actuales y volver a foja cero. Ahora, doctor, vos hablás de un 80% de la población paraguaya vacunada, cuando el Estado paraguayo, el gobierno del Estado, está solamente previendo vacunar a un 30% como mucho. Pero sí después, probablemente una vez que se cubra a todos esos grupos vulnerables, se libere sí la importación de vacunas por parte de empresas farmacéuticas paraguayas, de manera que personas que no van a estar incluidas en ninguna de las listas de personas a ser vacunadas, puedan vacunarse por lo menos accediendo de manera privada, digamos, a la vacuna. Es así mismo, Menchi. Si nosotros logramos el objetivo de inmunizar al 30% de la población, que serían 2 millones de habitantes, más un 20% que se está inmunizando en forma natural por el contacto con el virus salvaje, estamos hablando de un 50%. Y con eso sería terminar un año 2021 con una proyección para el 2022 con una crisis sanitaria totalmente bajo control. Totalmente de acuerdo contigo. Y con una recuperación económica que es lo que va a permitir que sea mucho más rápida la inoculación a un buen porcentaje de la población. Y un freno a la violencia intrafamiliar que estamos viendo hoy en día las consecuencias del 2020, al feminicidio, al maltrato infantil, volver otra vez a las escuelas, que los niños tengan la posibilidad de aprender, interactuar y disminuir todas aquellas secuelas psicológicas que están trayendo esta crisis sanitaria que conlleva otro tipo de alteraciones como ser la crisis económica y las crisis sociales. Doctor Tomás Mateo Almelli, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Un placer, Menchi, un saludo a María Teresa y a toda la gran audiencia de Telefuturo. Hasta luego.